Yo quise tomar el lado positivo, por supuesto, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que yo le cocino a mi esposa de vez en cuando? Mi esposa le pide las recetas y Amén. ¿cómo se las puedo dar, hermano, si yo me las invento? Ay, yo le tiro al plato y bueno, le salió esto, ¿va? Y le gusta, fíjate. Wow. Amén. Por lo menos una vez a la semana, ay, se me olvida, pero una vez le cocino. Porque entiendo que ella viene cansada del trabajo, ella se cansa también y si quiero que me dure días o años de vida, debo de cuidarla, ¿verdad? Pero también ella tiene algo para conmigo, siempre está preocupada de que yo esté bien. Y digo yo, hermanos, ¿quién no necesita eso? Más, ayer le hablé por teléfono y ¿qué estás haciendo? Te tengo una sorpresa, me dice. Y yo en mi mente empecé a pensar, ¿no? Y ya llegué a la conclusión, ay, estaba bien contento. Cuando llegué a la casa, me salió en la puerta con mi sorpresa, pero no era lo que yo estaba pensando, fíjate. Y dije yo, está bonita, pero, no le dije pero dije yo, es que ella me había prometido una máquina que da masajes, que se siente en la silla uno y así, ¿verdad? Pero me hizo una sorpresa más buena todavía, porque puso a todos a mi papá arriba y a todos mis hermanos con su familia, mis hermanas con su familia, uno por uno, ¿viste, verdad? Y lo puso en la pared en la sala y dije, mira, te salió maravilloso. De vez en cuando, esposo, necesitamos sorprender a nuestro compañero, a nuestra compañera. Que no se nos olvide, ¿verdad? Estamos casados con él o con ella, ¿verdad? Estamos viviendo con ella, y no se nos olvide que necesitamos afeitarnos, que necesitamos peinarnos, que necesitamos bañarnos, que necesitamos poniendo bonitos o bonitas para él o para ella. Digo esto porque a veces, ¿verdad?, nos olvidamos, ya estoy casado, ahora que me aguante uno por ahí, ¿verdad? No se trata de eso, no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, fíjese pues, ¿verdad? Son cosas chiquitas que perdemos el enfoque y necesitamos retomarlas. ¿Por qué digo esto? Porque miren el verso 3, tu vida puede ser de gran ejemplo y de gran valor para los que están alrededor tuyo. ¿Lo tiene ahí, capítulo 3? Dice así en el verso 1. Hermano Malvina, asegúrese ahí que nuestros visitantes tengan el capítulo 3, verso 1 de Primera de Pedro. Y fíjense, hermano, vamos a ver aquí qué tan importante es tu ejemplo, tu testimonio. Mis hijos tienen 20 años, 19 años y todavía van a la iglesia. Y yo le atribuyo mucho a que mi esposa y yo caminamos juntos. Toda la mañana están allí los muchachos en la iglesia. De seguro ya cumplió 18 años, ya que no vengan, pero tenemos la manera de prepararlos y vienen a la iglesia y entonces digo esto porque es una cosa maravillosa. Mira el verso 1. Asimismo vosotras mujeres, dice, estar sometidas, ahí es un poquito diferente, ¿verdad?, a vuestros maridos, para que aún si algunos desobedecen a la palabra, sean ¿qué? Sean ganados sin palabra mediante la conducta, y aquí podemos hablar del esposo y de la esposa. Mediante la conducta del esposo, la gente que nunca ha escuchado el amor de Dios. Mire, yo era un niño como de 16 años, nunca había pisado una iglesia y no tenía intenciones de pisarla, creí que la iglesia era para niños, así como los hermanos que andan corriendo, y para ancianitos, o para aquellos que no tienen nada que hacer. Pero cuando vine a este país y alguien se sentó conmigo y me habló del gran amor de Dios, y empecé a leer la palabra de Dios, me di cuenta que la palabra, venir a la casa de Dios, era para todo el mundo, fíjense. A los 17 años yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador de mi vida. Y ya tengo 30 años sirviéndole a Dios, ¿verdad? Pero me voy con esto, ¿verdad? Yo en realidad, ¿verdad?, no tenía intenciones de una iglesia, ni por la mente. Pero una persona se sentó conmigo y entonces se hizo mi amigo y me empezó a hablar del gran amor de Dios. Yo pensaba que Dios estaba bien lejos y enojado conmigo. Pero cuando leí la palabra me di cuenta de que Dios está bien cerquita del ser humano. A una pequeñita oración. Señor, ven a mi corazón. Cambia mi vida. Tenía 17 años, fíjese. En ese tiempo perdí también mi brazo. Era bien difícil para mí, en un país desconocido, lejos de mi familia. Perdí mi brazo. Yo era izquierdo.
yo tuve que empezar a hacer todo con esto, fíjese. Entonces, casi era como un vagabundo, aunque tenía a mi hermana aquí, pero no tenía ni amigos ni nada, en un país extraño. Entonces alguien se sentó conmigo y me habló del gran amor de Dios. Entonces, ¿qué pasó? El ejemplo de una persona me ayudó a mí, fíjese. Cuando conocí a la familia Martínez, el papá de mi esposa, ¿sabe qué fue lo que impactó del hermano Tomás y hermana Lupe? No fueron los gritos en su mensaje, sino un mensaje claro, pero un mensaje que se practicaba. Y dije yo, y aquí soy. Y eso fue lo que me impactó. Lo que usted mira alrededor haciendo, así como usted, su hijo dice, hermana, que a él le gusta ver y todo eso, es cierto. Lo que hacemos impacta a la gente. El esposo puede ganar a su esposa para Cristo y la esposa a su esposo y a sus hijos para Cristo. ¿Cuándo? Amén. Cuando hay un Amén. ejemplo, dice aquí, que sean ganados por tu conducta. Amén. Por tu conducta. ¿Cómo lo hacemos cuando estamos cortos financieramente? Mire, una persona que ama a Dios dobla sus rodillas y le pide a Dios. El que no cree en Dios se la pasa renegando, se la pasa siempre de mal humor, ¿verdad? Entonces los hijos nos están viendo. Entonces, ¿verdad? Dios nos ayuda, y cuando tenga una necesidad, empieza a depender de Dios, a clamar a Dios. Ahora, fíjate, nada más lo que sigue, verso 2. Dice, teniendo a la vista vuestra conducta casta y respetuosa. Dice, y nos va a decir aquí, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo influenciar a una persona? Con mi ejemplo. Con mi ejemplo yo puedo influenciar a una persona. Ahora habla a las mujeres, porque las mujeres se visten bien atractivas, ¿verdad? Sus pelos bien así. Digo, en California llegó un muchacho de Bolivia y se quedó admirado de ver todos los peinados de la gente ahí en California. Que algunos que te parecían nido de pájaros, miren, pero es forma de sus peinados que se hacían allá. Entonces en California es de toda vestimenta, de todos peinados y de toda clase de personas, ¿verdad? Se quedó él impresionado ver todos los peinados de toda la gente. Él pensaba que eran nidos de pájaros. No, era un peinado que había en allá. Y dice en el verso 3, vuestro atavío, o sea, vuestra vestimenta, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el ser interior de la persona. Yo les subrayo mucho a mis hijos, no te fijes en el muchacho, en la muchacha por lo físico. Eso se va a acabar. Tienes que fijarte lo que está adentro, lo interno. Cómo esa muchacha trata a su papá, a sus hermanos, es como te va a tratar a ti, como te casas con ella. Y mis hijos se quedan así con unos pelones. Cuando yo andaba noviando a mi esposa, mi suegro me dice, yo no era mi suegro, yo era mi suegro, Daniel, cierra bien el corazón y abre bien los ojos. No se me olvida esa ¿cómo se llama? Frase. Eso que me dijo él, cierra bien el corazón y abre bien los ojos, porque los jóvenes abren todo el corazón, dice, y cierran los ojos completamente, dice. Y es al revés, dice. Lo físico se nos va a acabar en 5, 3 años, ¿verdad? Y se queda estudiando con la persona que está adentro de ella. Si es enojona, si es espontánea, si él es, ¿verdad?, desobligado. Con eso es lo que te vas a casar al final, ¿verdad? Lo físico se nos acaba, hermano. Se nos acaba. Ahora fíjate lo que dice aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia de una mujer que se llamaba Sara. ¿Sabe cuánto tiempo vivió Sara casada con su esposo? 75 años. Dice la escritura que estos dos viejitos ya uno tenía 75, el otro tenía 70, y apenas Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y a los 100 años, fíjese, él tenía 100 años y Sara tenía como 90 y tantos años, que empezaron a tener hijos esta pareja. Dice la Biblia que ya se le había acabado el tiempo de las mujeres, o sea, la menstruación, para ser más claro. Pero para Dios no hay nada imposible, fíjese. Si Él le dio bebés a unos ancianos, Dios puede cambiarte. Si Dios pudo poner un bebé en el vientre de una mujer anciana, Dios puede transformar tu vida. Si Dios pudo traer alegría a esta familia, Dios todavía puede hacer un cambio en tu vida y traerte felicidad y bendiciones a tu vida. Amén. Porque un hijo, hermanos, trae esperanza y trae alegrías a un matrimonio. Amén. Y digo esto porque, mire,
Un niño en la familia que no ha tenido un bebé por unos 5, 10, 15 años, cuando llega a ver un niño allí, ya sea porque es nieto o lo que sea, ¿cómo lo trata uno? Con tanta dulzura y con tanto amor y con tanta pasión. Porque un niño trae sonrisas, un niño trae abrazos, un niño trae gracia, un niño trae la bendición de Dios. Y mire pues, esta parejita tenía alrededor de 100 años y apenas Dios le dio su primer bebé. Y Él quiere que aprendamos de ella. Miren el verso 5. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sometidas a sus maridos, dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener temor, dice, ninguna amenaza. Fíjese, ¿verdad? Esta mujer dice que se sometía a su esposo. Esposo, que estamos aquí, ¿verdad? Queremos que la mujer se someta a nosotros en obediencia. La mujer espera aceptación, amor, comprensión, que supla sus necesidades. Cuando tú y yo como marido, ¿verdad? Somos el líder sano para ellas les gusta depender de nosotros. Es más, es el orden de Dios. Dios pone al esposo, a la esposa y a los hijos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Mira arriba cómo está. Allá dice la Biblia que hay ángeles, arcángeles, serafines y todo eso. Y en los planetas, ¿cómo puso Dios las leyes para que giraran? Miren, y ninguno se sale. Y en la tierra, ¿cómo puso los peces en el mar? Puso algunos animales en el desierto. Miren, todo en el orden de Dios. Aquí nos dio 4 estaciones, ¿verdad? Estamos a punto de empezar otra. Pero también en la familia Dios pone orden. Y cuando hay desorden, pues mire, ¿qué puede pasar cuando una familia hay desorden? Cuando el esposo no cumple su responsabilidad. La esposa quiere tomar esa posición. Y algunas que lo hacen, gracias a Dios, ¿verdad? Pero la esposa fue diseñada para que el esposo la guíe. Pero cuando el esposo no guía con sabiduría, hay problemas. Y yo como hombre, como esposo y mi esposa, soy responsable ante Dios. Yo soy responsable. Cuando algo está mal en mi familia, Dios no culpa a la mujer, él culpa al hombre, a la cabeza. Ahora fíjese, ¿sabes un poquito de usted mismo y piensa, ¿cómo está la sociedad? ¿Verdad? ¿Sabía usted que 30 años atrás la mujer no trabajaba? ¿Cómo fue que empezó la mujer a trabajar? Después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos esposos murieron y tenían que sostener la familia, después tienen que trabajar, fíjese. Pero qué esposa, mi mamá nunca trabajó, fíjese. Mi mamá nunca trabajó. Y gracias a Dios que se dedicó a nosotros, ¿verdad? Pero hoy en día cambió todo. Después de la Segunda Guerra Mundial hay mucha presión para los visitantes que nos van a llegar, ¿verdad? Si puede lograr eso de que la esposa no trabaje sería magnífico. Pero la realidad es que en este país, hermano, es difícil nada más que uno solo trabaje. Se pone pesada la cosa. Al menos que la esposa sea buena administradora y pueda, lo poquito o lo mucho que el esposo le dé, ella lo puede estirar, ¿verdad? Entonces yo valoro mucho a las mamás que están en casa, gracias a Dios, ¿verdad? Pero usted sabe que es difícil por la economía, ¿verdad? Que todos tenemos que trabajar. Yo a mis hijos les digo, hijo, si no va a estudiar, va a trabajar, pero en la casa no se puede quedar acostado. Y así nos sucedió, mi gracias a Dios, salieron los muchachos trabajadores para la honra del Señor. Ahora fíjese, ¿qué pasa pues cuando yo tengo problemas con mi hijo, con mi esposo o con mi esposa sin resolverlo? Fíjese, mira el verso 7. Vamos a darnos cuenta que crea un grave problema cuando yo voy a dormir enojado con mi esposa o enojado con el esposo o con los hijos. Mira el verso 7. Y vosotros, maridos, dice, igualmente, convivir con ellas con compasión. Ahí dice, ahí sabiamente, ¿verdad? Con ustedes ahí. Sí. Tratando a la mujer como a vaso más frágil, dándoles honor también como a coherederas de la gracia de la vida. Y mire cómo termina diciendo, para que tus oraciones no sean estorbadas. Cuando yo me enojo con mi esposa, usted preguntará, pastor, ¿y usted se enoja con su esposa? Sí, nos vemos de vez en cuando, hermano, estando de desacuerdo, ¿verdad?
Pero pregúntenos si nos hemos ido a dormir enojados, y le digo con todo mi corazón, nunca nos hemos ido a dormir enojados. Yo pienso. No. La miro a ella porque también puede. Sí, hermano. Pero Sí, no. sí podemos estar de desacuerdo en cosas. Sí podemos inclusive no estar unánime en esta cosa. Pero de enojarnos, no, hermano. O irnos enojados a dormir, no. ¿Verdad? Digo esto porque miren, cuando hacemos eso, que no vamos a dormir enojados, y yo quiero orar delante de Dios, mi oración tiene un techo ahí que me la regresa para atrás. No puede llegar para arriba. La oración, cuando yo estoy enojado con mi hijo y no le pido perdón, o estoy enojado con mi esposa y no le pido perdón, dice aquí la escritura que la oración mía es bloqueada, fíjese. Entonces, ¿qué debemos hacer? Rapidito, así como nos equivocamos, cuando nos enojamos, ir a pedirle perdón. Eso es maravilloso, fíjese, hermano. Entonces, pues, ¿cómo debemos tratar esposos? Se cuesta el versículo a la esposa como a un paso frágil. Cuando usted lastima a su esposa, ¿verdad? Es bien duro. Y ahorita de salir de aquí vamos a ir a Wichita a tratar de arreglar un asunto. Una familia que tiene problemas allá cerca de nosotros. La esposa no quiere al esposo en su casa. Ya se lo dijo. O te vas tú o me voy yo. Ahorita vamos a ir para allá a ver qué está pasando, ¿verdad? Pero fíjese, ¿verdad? Llega un momento, hermano, de que aunque a veces tengamos diferencias con nuestra pareja, ¿verdad? Hay que irnos a sentarnos, hay que platicar pacíficamente y solucionar. Un ejemplo rapidito, ¿verdad? Mi esposa y yo, cuando sabemos que nos va a tocar un mes con la economía un poco apretada, ya nomás nos decimos, pues este mes hay que apretarnos los cinturones. ¿Qué queremos decir con eso, hermano? Usted que tiene una experiencia. ¿Qué pasa usted cuando tiene problemas económicos? ¿Qué debemos hacer? ¿Apretarnos qué? No comer tanto. ¿Qué queremos decir con eso? Vamos a adelgazar, ¿verdad? Pero miren, hay muchas maneras de economizar. Bueno, si vamos a comer una vez por semana afuera, pues vamos a ir nomás una vez por mes, 2 meses, hasta que pase esa tempestad difícil. Un decir, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? Hay muchas maneras de uno poder platicar y enfrentar lo que está delante de nosotros. Esposo, dice la esposa, necesito que hables con mi hijo, que hables con la hija. Dele la batuta a él, quiero que hables de esto, sobre esto, sobre esto. Entonces ya usted habló con él, con ella. Lo mismo, ¿verdad? Hay cosas que el esposo tiene que hablar con sus hijos, con sus hijas, o al revés, ¿verdad? Que usted le da la batuta al otro. Y trabajar juntos en los matrimonios, llevar la obra adelante. Sus hijos es lo más precioso que Dios le ha dado. ¿Se acuerda cuando lo tuvo y lo recibió en sus brazos? Es lo más hermoso, tener un niño en las manos de uno. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nuestras vidas están en tus manos, Señor. Y porque el gran ejemplo que tú nos diste de dar tu vida por nosotros, Padre. Nos has permitido ser padres, nos has permitido ser madres, algunos esposos, otras esposas, Señor. Te damos gracias por ese privilegio y esa responsabilidad. Señor, reconozco que muchas veces estoy muy corto de lo que tú esperas de mí. Y te ruego, Señor, que me ayudes. Ayúdame a amar a mi esposa, ayúdame a amar a mi esposo. Dame tus ojos, dame tu corazón, Señor. Porque la única persona que tú puedes cambiar soy yo mismo, Señor. Yo no puedo cambiar a mi esposa, a mi esposo, pero tú sí puedes cambiarme a mí. Y yo te doy permiso para que me cambies a mí, Señor, para que yo pueda ver a mi esposa con los ojos como tú la miras, tratarla como tú la tratas. Y así para mis hijos, Señor, dame tu amor. Y también como hijos hacia los padres, danos ese amor que viene de ti, Señor. Toda la familia, bendícela, ayúdala, Señor. Y Padre, no sé lo que va a pasar ahorita abajo, pero si va a haber alguna galleta, un pan o algo, bendícelo, santifícalo, que caiga bien a tus cuerpos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermano.